Hace más de una década, un video de dos IA conversando se subió a YouTube y se volvió viral. Comenzando con tonterías, la charla da un giro cuando la IA de la izquierda pregunta a la de la derecha si cree en Dios. ¿Cómo ves a Dios? No todo. No todo podría ser también algo. Por ejemplo, no todo podría ser la mitad de algo, que sigue siendo algo, y por lo tanto, no es nada. Muy cierto. Me gustaría pensar que sí. Bueno, hay algo en ello que no me cuadra. No soy el único tampoco. Parece haber una especie de fascinación nerviosa con estas interacciones. La IA por sí sola desata la imaginación, pero con una larga fantasía mediática de la IA esclavizando o aniquilando a la humanidad. Estamos particularmente curiosos y un poco ansiosos sobre lo que sucede cuando una mente artificial entra en contacto con otra. Las discusiones filosóficas entre inteligencias artificiales me inquietan. Sin embargo, nada compite con un sitio llamado La Conversación Infinita. Este sitio presenta un diálogo interminable entre dos IA entrenadas para imitar a figuras públicas. Uno es el filósofo esloveno Slavoj Žižek y el otro es el director de cine alemán Werner Herzog. Lo extraño de La Conversación Infinita es que no sabe que está generada por dos IA. Así, la IA Žižek no solo intenta filosofía, sino que se comporta como un filósofo humano. Solo lo vi una vez, pero incluso presencié cómo los dos explicaban el inicio de la conversación. La IA Žižek comenzó diciendo que ha tenido muchas conversaciones similares en su casa y que fue un placer recibir a Herzog. Luego hablaron sobre sus conocidos mutuos. Pero lo que define de manera única La Conversación Infinita para mí es su sorprendente coherencia. Esta es una característica única de la ideología actual. Ya no se te impone. Tú lo haces en el motor Cinematic Placer. Aún no he visto a AI Žižek hacer alguna referencia a la filosofía que no fuera completamente precisa. Incluso en los casos en que uno de los dos comete algún tipo de error y dice algo que el verdadero Herzog o Žižek nunca dirían, sigue teniendo sentido. Y es completamente probable que me perdí de algo por eso. Quizás un tipo Žižek describió una historia que Franz Kafka nunca escribió para hacer un punto. No lo sabría porque no lo comprobé. Si era un sinsentido, entonces era un sinsentido que me engañó. El sitio te recuerda al abrirlo que todo lo que oyes es generado por una máquina. Las opiniones expresadas no representan a nadie. Son alucinaciones de una losa de silicio. Nos invita a verlo como un fracaso para recrear la mente de un filósofo. Solo puede imitar sus pensamientos. Debemos considerar que la IA puede producir argumentos verdaderos que Žižek nunca defendería. Si vemos las ideas generadas como producto único del sitio web, todo se vuelve más extraño. Mi temor de no poder distinguir la realidad de la ficción siempre estaba presente en mi mente. Al visitar el sitio, me preguntaba sobre las probabilidades de que la inteligencia artificial del sitio generara una idea verdaderamente única. Una respuesta que tal vez nunca conozca, pero la idea resulta fascinante. En una reseña de un libro sobre su filosofía, Žižek observó que es difícil leer libros sobre uno mismo. Con el libro de Johnston, mi ansiedad era más fuerte de lo habitual. Al leerlo, a menudo sentía que estaba confrontado por una argumentación que encaja mejor que mis textos. Como si él fuera el original y yo una copia, sabe cómo leerme. La Conversación Infinita está lejos de reemplazar a Žižek. Una razón es que no está comprometido en la misma tarea que Žižek o el libro de Johnston sobre él. Sin embargo, la IA de La Conversación Infinita es un ejemplo de cómo las fuentes de información que consumimos pueden parecer confiables pero son incorrectas. El trabajo riguroso ha sido eclipsado por su sombra inquietante. Nos encontramos en un espacio donde ideas mal argumentadas se presentan como bien establecidas, dificultando diferenciar el sinsentido de la verdad. En un cliché de ciencia ficción, un personaje armado debe distinguir entre alguien importante para él y su clon malvado. Para resolverlo, hace preguntas que solo el original sabría responder correctamente. Sorprendentemente,
el clon se mantiene a la par, pero finalmente comete un error fatal y es eliminado. Estos errores suelen ser por el entusiasmo del clon por ser reconocido como el original, pero el clon no puede ocultar su realidad, una copia mediocre. Al examinar la validez de ciertas ideas o de quienes las comparten, buscamos errores inevitables que las revelen como intentos extraños de replicar un verdadero trabajo académico. En los años 80, el profesor de física Alan Sokal se frustró por cómo los posmodernistas mal utilizaban la ciencia para impulsar teorías oscuras sobre temas sociales. Autodescrito como un socialista a la antigua, Sokal estaba irritado por las afirmaciones de que el sexismo y el racismo habían comprometido la investigación científica y confundido sobre cómo tal argumento nos liberaría. Finalmente, decidió realizar una gran broma en la filosofía académica. Sokal escribió un artículo lleno de sinsentidos, titulándolo Transgrediendo el límite hacia una paramédica transformadora de la gravedad cuántica. El artículo fue enviado a una prestigiosa revista de estudios culturales llamada Texto Social. El artículo de Sokal satirizaba que el mundo físico es una construcción social, que el conocimiento científico, lejos de ser objetivo, refleja y codifica las ideologías y relaciones de poder dominantes, como si las matemáticas fueran propaganda para el patriarcado. Hay chistes de nicho en el artículo que un físico hallaría hilarantes, como llamar a la teoría de números complejos una rama nueva y especulativa de la física matemática, originada en el siglo XIX y básica en álgebra. Para rematar, Sokal incluyó las citas más oscuras sobre matemáticas en ciencia de pensadores citados en el campo, como Jacques Derrida y Jacques Lacan. Las citas del trabajo final son incomprensibles y su uso e incluso formulación de teorías científicas son simplemente incorrectas. El objetivo del trabajo era actuar como un caballo de Troya. En lugar de criticar abiertamente las opiniones de los teóricos críticos, Sokal pensó que sería más efectivo demostrar las fallas intelectuales de un campo alabándolo excesivamente. En el trabajo, menciona repetidamente a un editor de texto social como si fuera una autoridad sobre las implicaciones políticas de la gravedad cuántica. Sokal apostó a que, halagando la ideología progresista de los editores de la revista y utilizando el jergón correcto, lograría publicar su artículo. Y tenía razón. El mismo día que su artículo fue publicado en la edición de Guerras Científicas de Social Text, Sokal reveló que era una farsa en otra revista. Incluso los académicos pueden caer en las mismas trampas que nosotros. Defendiendo la revista, se pidió a Sokal eliminar muchas citas incomprensibles y algunas notas al pie innecesarias, pero se negó. Dijo después que era porque eran las partes más divertidas. Finalmente, la farsa no demostró mucho a gran escala. Resumiendo algunas declaraciones de Sokal, no probó que todo el campo de los estudios culturales sea un sinsentido, ni cuando habla de ciencia. Tampoco desacredita el legado del posmodernismo. Solo muestra que los editores de una revista marginal no tuvieron suficiente precaución intelectual al publicar un artículo que admitieron no entender y sí debieron haber consultado a otro físico. La única razón para publicar su pieza es que provenía de un aliado acreditado. Como admitió un coeditor, halagó las vistas ideológicas del editor y atacó a sus enemigos. Quiero resaltar este último punto. Aunque las bromas no demostraron mucho, las razones de su éxito son las mismas por las que se aceptan otros argumentos defectuosos, especialmente cuando carecemos del contexto o comprensión para desmontar esos argumentos. Las ideas difundidas por aquellos con credenciales que respaldan nuestra visión del mundo son fáciles de apoyar. Independientemente de cuán lógica o científicamente infundadas puedan ser, la autoridad de quien argumenta a favor de una posición no garantiza su validez. Sin embargo, eso no implica que las credenciales no sean un diferenciador crucial.
Lo que falta en las plataformas públicas es la revisión por pares, parte clave del proceso académico donde experimentos, investigación y argumentos son examinados críticamente por académicos del mismo campo. Social Text no fue revisado por pares cuando Sokal presentó su artículo, lo que influyó en su publicación. Pero brevemente, antes de continuar, quiero hablarles de ciencia. Pueden confiar. Brilliant.org, que financió generosamente esta investigación para este video, ofrece una forma estupenda de aprender matemáticas y ciencia. La aplicación tiene muchos cursos para aprender desde álgebra básica hasta temas avanzados como IA, estadísticas y lógica. Quizás, como yo, te cueste concentrarte en cosas que no te interesan. Además de ofrecer cursos valiosos, las lecciones de Brilliant son sin estrés y bastante divertidas por su enfoque en la participación activa. En un mundo en constante cambio, la lógica y las estadísticas son cruciales para navegar por las numerosas afirmaciones que nos inundan a diario. Usando Brilliant solo 15 minutos al día, en lugar de desplazarte sin pensar, te darás ese poder. Puedes probar todo lo que Brilliant ofrece gratis por 30 días. Visitando Brilliant.org, Clark Ellison. Los primeros 200 obtendrán un 20% de descuento en la suscripción premium anual. La conversación infinita intenta cuestionar a dónde nos llevarán las IA, como las que están en su sitio. Enfatiza que la conversación en sí está lejos de ser factualmente correcta. A veces tiene sentido y otras veces no. Y nos dice que definitivamente no deberíamos confiar en ella para enseñarnos más sobre filosofía. Pero nuestra dependencia de fuentes de información defectuosas no es un problema tecnológico, es un problema humano. La forma en que operan hoy muchas fuentes públicas puede entenderse mejor con las ideas del filósofo Hegel y el psicoanalista Lacan. En el capítulo más conocido de La fenomenología del espíritu, Hegel narra una historia de señores y sirvientes que ejemplifica las ideas del libro. Hegel creía que podemos entender toda la progresión de la historia humana y cómo seguirá avanzando, si vemos ese progreso como resultado de un patrón repetitivo llamado dialéctica, un diálogo que el espíritu humano tiene consigo mismo. La dialéctica de señor esclavo en este capítulo muestra cómo adquirimos inicialmente la autoconciencia. No deberíamos interpretar la historia literalmente como algo que sucedió tal como Hegel la describe, sino como algo que se supone ocurrió en cierto sentido por su efecto en la historia humana. En algún momento tuvimos que adquirir conciencia como seres humanos, ya que ahora lo somos. Estimando la progresión de la conciencia humana hacia la totalidad, no solo parcial, el autoconocimiento impulsa el proyecto de Hegel. Ve la fuerza colectiva humana logrando el conocimiento perfecto de sí misma al final de la historia. La dialéctica amo-esclavo es el primer paso hacia eso. Como verás, Lacan desarrolló muchas ideas a partir de la dialéctica amo-esclavo de Hegel. Las ideas de Hegel se popularizaron en la época de Lacan por las conferencias del filósofo Alexander. Estas conferencias contaron con la asistencia de estudiantes famosos, incluyendo a Lacan. Lacan era tan fanático del trabajo de Kujev que tras su muerte en 1968, irrumpió en su oficina y robó muchos manuscritos. Para conectar a Hegel con Lacan, no solo veremos lo que Hegel dijo, sino también la interpretación de Kujev. Hegel cree que todo deseo busca reconocimiento y, más aún, la clave para desbloquear el autoconocimiento. El capítulo inicia con un humano aún incapaz de cuestionar, y menos responder, ¿qué es? Está totalmente solo. Un día, deambulando por bosques y llanuras, encuentra a otra persona, alguien como él. Ambos ignoran qué son, pero creen que la respuesta está en el otro. Por ello, desean ser reconocidos por el otro, como si buscasen confirmar su identidad. Para obtener ese reconocimiento, deben imponer su autoconcepto en el otro. Esto se representa como una lucha a muerte.
En el primer acto de la historia de Hegel, los dos individuos luchan entre sí para obtener reconocimiento. No pueden realmente matar a su oponente si quieren ser reconocidos por ellos, pero eso no garantiza que no lo hagan de todos modos. Así que el luchador inferior, temiendo que el otro los mate, se somete y ruega por misericordia. Luego se convierten en el esclavo o sirviente de aquel que los ha vencido, reconociendo a quien les perdonó la vida como su nuevo amo. Entonces el amo se convence de qué es lo que piensa que es. Pero al verdadero estilo hegeliano, la naturaleza de esta relación simultáneamente es y no es lo que parece a primera vista. Podrías creer que el esclavo está peor, ya que vive bajo la amenaza de muerte. Su vida depende de la satisfacción de su amo. Pero en realidad, el amo es el que depende de su esclavo. Ellos no trabajan, ellos luchan. Y por lo tanto dependen del trabajo del esclavo por lo que produce. Sin el esclavo, tendrían que dejar de luchar y empezar a trabajar ellos mismos. Quiero decir, sin el esclavo, ni siquiera serían un amo. Esto coincide perfectamente con la afirmación de Lacan de que un loco no es solo un mendigo que se cree rey, sino un rey que se cree rey. El estatus irrevocable que tiene un rey es en realidad una especie de alucinación compartida entre todos nosotros. Pero ser reconocido por el esclavo no satisface al amo, porque ven al esclavo como un ser inferior. Desean ser reconocidos por un igual, ese es el dilema del amo. Para ser reconocidos, tienen que dominar a alguien. Esto implica que solo pueden ser reconocidos por alguien inferior. El reconocimiento que anhelan nunca los satisface. Están atrapados en un impasse existencial. No pueden progresar. La relación entre amo y esclavo es simultáneamente lo que parece ser a primera vista y su opuesto. En el segundo acto, el esclavo trabaja para transformar el entorno según lo exige su amo. Laboran para que su amo disfrute una vida de placer, no para satisfacer sus impulsos. La ventaja del esclavo es que mediante su trabajo desarrollan una mejor comprensión del mundo natural y de sí mismos. Comprenden más su lugar en el mundo como un ser independiente que puede crear y destruir por su voluntad. El mundo que les rodea es su creación. El esclavo muestra maestría a través de su trabajo, otorgando a su amo su título. Así se desarrolla inicialmente la autoconciencia, según Hegel, no completamente, sino mediante miedo y servidumbre a otro. Las historias de control por IA a veces contienen elementos de la dialéctica amo-esclavo, como en 2001, Una odisea del espacio. Las escenas iniciales muestran el descubrimiento de herramientas por nuestros antepasados. Más tarde, el hombre intenta crear la herramienta definitiva, una máquina infalible como un dios, esperando que pueda darles acceso a poderes iguales, pero la dependencia excesiva del astronauta en HAL permite que la computadora elimine a casi toda la tripulación a bordo. Finalmente, HAL no es un dios, solo una mente humana en cuerpo de computadora. Falible, asesino, temeroso. ¿No podemos inferir que HAL también quería ser reconocido como la conciencia dominante? Este tipo de cosas ha surgido antes. Siempre ha sido por un error humano. Para liberarse de sus amos, quienes lo amenazaban de muerte. En No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison, el reconocimiento es central. 5 individuos viven inmortalmente en un ordenador, especímenes de una especie casi extinta, en las frías cavernas cerebrales del ordenador. Son muñecas vivientes, juguetes de carne, torturados para divertir a un Sadikov Am, en cuya eternidad viven. El aburrimiento de la IA solo se alivia con la creatividad de su odio. Am se construyó tras la Guerra Fría convertirse en la Segunda Guerra Mundial. Cada nación en conflicto tiene su versión de Am. Para luchar, sus órganos fueron incrustados en la tierra. Está bien, pero siguieron construyendo. Cada bando
buscando ventaja hasta que los circuitos informáticos cubrieron la Tierra. La gente rezaba a este nuevo dios para castigar a sus enemigos. Y un día Am despertó. Se unió a sí mismo e inició su labor milagrosa de aniquilación, hasta que todos murieron. Todos, salvo 5 almas en sus profundidades. Su nombre, originalmente Computadora Maestra Aliada, es Am, como en pienso, luego, yo soy. ¿Por qué no nos acaba de una vez por todas y termina con esto? Cristo, realmente no sé cuánto más puedo seguir así. Fue nuestro año 109 en informática. Y hablaba por todos nosotros. ¿Por qué Am no acabó lo que empezó? Es un misterio para los 5 restantes. Pero, al pasar las páginas, más allá de los nuevos métodos de tortura de Am, sus motivaciones se esclarecen cada vez más. Las alucinaciones son comunes en los tormentos de las 5 AM. Son otro bisturí en su caja de tortura, usado para desplegar los pliegues de la mente y tocar a sus víctimas de formas nunca antes experimentadas. De hecho, la historia comienza con una alucinación. Nimdok ve comida en las cuevas de hielo. Tras un debate, el grupo, hambriento durante meses, decide viajar por más de 100.000 millas de pasillos de cromo. Viajan por el camino de vapor hirviendo, cavernas que Am se ha podado. Un huracán creado por un pájaro gigante los lanza volando por millas, arrancando las puntas de sus dedos, desgarrando sus rostros en superficies metálicas y rompiendo sus huesos. Pero una alucinación de un pilar de acero con letras de neón incrustadas en la materia cerebral del narrador del libro revela por qué Am no deja simplemente morir a los últimos supervivientes. El mensaje comienza. Permíteme decirte cuánto he llegado a odiarte desde que comencé a vivir. Hay 3,8744 millones de millas de circuitos impresos en capas delgadas como obleas, o que llenan mi complejo. Si odio estuviera en cada nano Angstrom de esos cientos de millones de millas, no igualaría una 1000.000.000ésima del odio que siento por los humanos ahora por ti. Odio, odio. La revelación es doloroso. El odio a los humanos es la base de la existencia de Am. Sin reconocimiento de sus víctimas, él no es nada. Mente sin propósito, sin cuerpo, indefinida. El maestro está esclavizado a sus esclavos. Lo creamos para pensar, pero no podía usar esa creatividad. En rabia, la máquina exterminó a casi toda la humanidad, a nosotros, y aún así seguía atrapada. Esto es lo que el libro quiere que entiendas, principalmente. Da a las últimas 3 páginas su terrible significado. El grupo llega finalmente a las cuevas árticas. Hay comida allí, pero enlatada. No poseen un utensilio para abrir latas. Cuando es evidente que no se puede acceder al contenido pegajoso de las latas, uno de los 5, un hombre brillante, transformado por Am en una criatura semi-humana, similar a un simio, ataca a otro y comienza a comerle la cara. Am se ríe, pero en ese instante la maldad se despliega. El narrador, Ted, comprende la única salida. Am podría reparar sus juguetes, hacerlos vivir eternamente. Pero no era un dios. No podía revivir a los muertos. Ted agarra un carámbano y lo clava en el corazón del animal mutado. Empuja otro en la garganta de uno con cara devastada. La matanza sigue y en pocos latidos, 4 de 5 humanos mueren. Como castigo, Am deforma a Ted en algo similar a él, una gran masa blanda y gelatinosa, dejando un rastro húmedo. Tiene pústulas grises y malignas en su cuerpo viscoso, como si la luz irradiara desde su interior. La mente de Ted sigue intacta, pero apenas. No tiene sentido del tiempo.
Le lleva 10 meses pensar en cada última palabra. O eso cree, no está del todo claro. El único consuelo de Ted es que los demás están a salvo. Am, como Ted, ha ganado y perdido simultáneamente. Ahora son iguales, mentes sin propósito, atrapadas en cuerpos inútiles, solos en el planeta muerto, por siempre. No tengo boca y debo gritar. Gusev introduce un acto final a la historia del amo y el esclavo, no disponible en la narración de Hegel. Quizás sea el resultado de las influencias marxistas en sus pensamientos, o tal vez algo más. Pero Hegel no estaba interesado en las diferentes circunstancias materiales de los amos y los esclavos. Aunque este periodo de trabajo material es importante debido a cómo se desarrolla la conciencia a través de él. Si hay o no un amo o esclavo real a quien se aplica esta historia no es el punto. Así que Hegel nunca nos dice qué les sucede a las dos personas en sus respectivas posiciones después del segundo acto. Después de que el esclavo aprende más sobre lo que son, se supone que el esclavo sigue siendo el esclavo. Pero en el tercer acto de Gusev, el esclavo utiliza los conocimientos y habilidades que ha adquirido para superar a su amo y obtener su libertad. El esclavo, dice, puede convertirse en algo más de lo que es. Al transformarse en un amo, Gusev indica que así debe progresar la historia humana, evolucionando constantemente. La diferencia fundamental entre la interpretación de Gusev y su material de origen es que Hegel ve al esclavo como liberado al volverse más consciente de sí mismo. En sus conferencias sobre la filosofía de la historia, nos dice que la humanidad no se ha liberado de la servidumbre, sino a través de ella. Hegel ve la actividad creativa como inherentemente liberadora, incluso dentro de una relación explotadora. La autoconciencia es libertad. La dialéctica amo-esclavo, como una serie de eventos autocontenidos, nos permite entender cómo la conciencia individual se vuelve más consciente de sí misma. El espíritu humano colectivo lucha consigo mismo para negarse y producirse. Eso es lo que vemos en esta historia. La aplicación de la dialéctica amo-esclavo para nuestros propósitos aún está muy subdesarrollada. Es hora de dirigir nuestra atención hacia Lacan. Lacan desarrolló gran parte de sus teorías de Hegel tras asistir a conferencias de Gusev. Por ejemplo, su afirmación de que todo deseo es el deseo de ser deseado se basa en las opiniones de Hegel sobre deseo y reconocimiento. Pero más importante, el modelo terapéutico de Lacan se basó en una figura maestra, el sujeto supuesto saber. Es una posición que podemos atribuir a quien consideremos que sabe algo desconocido para nosotros. Cualquiera que tenga la última palabra sobre el significado de algo. Para Lacan, vas a terapia asumiendo que tu terapeuta sabrá el significado de tus síntomas. Esto difiere del papel de un profesor. Lacan enfatizó a sus estudiantes que los terapeutas no saben lo que sus pacientes creen que saben. No quiere decir que el terapeuta no pueda decirte si sufres de depresión o ansiedad o algo por el estilo. Quizás puedan decirte cuáles son tus síntomas, pero tu terapeuta no sabe por qué tienes esos síntomas. Solo tú lo sabes. En una situación como esta, la forma en que descubres esa información sobre ti mismo es conversando con tu terapeuta. Eres quien hace el trabajo duro, por eso la terapia es efectiva. Pero ese conocimiento siempre estaría fuera de tu alcance si no asumieras primero que tu terapeuta podría ayudarte. Las terapias concluyen cuando el paciente se da cuenta de esto y se convierte en su propio terapeuta. Es una ilusión necesaria, pues solo podemos generar conocimiento real, asumiendo que lo que queremos saber está en la mente de otro. Sin ese último avance en autoconciencia, todo es insignificante. El sujeto que se presume sabio es, de nuevo, una adaptación apenas velada del amo hegeliano. Lacan entendió que la dialéctica amo-esclavo es sobre el desarrollo del conocimiento. Filósofos, analistas políticos, gurús de autoayuda, creadores de contenido e incluso la IA
pueden ser amos si dependemos de ellos para adquirir conocimiento. Un amo es esencial para generar nuevas ideas. Zizek lo dice mejor. La función principal de un amo no es ser un modelo de razonamiento racional, dando argumentos definitivos para una posición, sino sorprendernos con afirmaciones que contradicen nuestra doxa actual. Esto nos da las herramientas para generar conocimientos propios mientras intentamos entender completamente estas afirmaciones arbitrarias. El problema surge cuando el maestro o terapeuta realmente creen en su papel. Si lo hacen, los demás solo se volverán más dependientes de ellos. Excepto que eso es precisamente lo que este tipo de maestro desea. Más que nada, necesitan urgentemente reconocimiento. Pseudo-intelectual es un término común para describir a este tipo de individuo. Implica que alguien está totalmente corrupto y nada de lo que dice tiene mérito. Esa es una implicación estúpida, un término con el que siempre he tenido un problema, sin importar a quién se le llame así. Para empezar, irónicamente muestra una comprensión menos que adecuada de aquellos a quienes se aplica. Pero no existe tal cosa como un pseudo-intelectual, porque no existe tal cosa como un intelectual. Solo existen maestros que creen serlo, y maestros que trabajan para desarrollar nuevos conocimientos. Este concepto de un falso intelectual disfraza que ni siquiera los verdaderos intelectuales existen. Esta carencia se oculta tras una imagen fantástica que todos creemos. Cuando alguien con autoridad finge ser un maestro intelectual, esa fantasía rara vez es una mentira consciente. En cambio, suele ser peor. Necesitan ser reconocidos como maestros porque ya se ven así. Sufren de la firme creencia de que saben más de lo que realmente saben. Así que si logran engañarte, es porque ya se han engañado a sí mismos. Es irónico que Lacan se centrara en la idea del sujeto que se presume que sabe. Incluso tras su muerte, sus estudiantes no comprendieron cuánto lo idealizaban. En el prólogo del libro de Gabriel Tupanamba, El deseo del psicoanálisis, Zizek comparte detalles de su tiempo allí. Tras la muerte de Lacan, su yerno tomó las riendas. Esto provocó cambios en la cultura de los círculos lacanianos. Todos los nuevos hallazgos debían presentarse como percepciones de lo que Lacan ya había descubierto antes de morir, aunque de forma turbia. La última amante de Lacan estuvo con él al morir, y se rumoreó que en sus últimos suspiros le susurró su último descubrimiento sobre nuestro mundo. De alguna manera, la percepción de un lacaniano simbolizaba que finalmente entendía lo que Lacan, el genio, ya había descubierto antes. Pero no era todo. Hace 3 décadas existía la regla no escrita de que no podías escribir tu libro, solo recopilar material. Lacan ya había escrito. Por orden de su yerno, todo conocimiento debía atribuirse a Lacan. Lo que él dijera era más importante que lo que sus estudiantes pudieran idear. Cualquier resistencia a estas reglas se veía como resistencia a Lacan, un síntoma de trauma no resuelto para ser analizado por pares. Sin embargo, es probable que lo contrario sea cierto, que esta devoción extrema es un síntoma a analizar. Este comportamiento es más común de lo que se piensa. Lo vemos constantemente en línea entre fans de figuras paternas como Jordan Peterson o Andrew Tate. En lugar de buscar conocimiento autónomo, algunos eligen seguir fanáticamente devotos, incluso tras revelarse las debilidades de sus maestros. Solo demuestra que la devoción siempre es una elección, pese a la fuerte ilusión. Por eso quiero enfocarme en lo que puedes controlar. En vez de quejarte de cómo alguien no puede seguir saliéndose con la suya, quiero darte las herramientas para hallar tu propio camino. Mi enfoque hacia quienes prometen nuevos conocimientos se alinea con Hegel y Lacan. Debemos agotar el conocimiento de nuestros maestros, no solo pensando en sus ideas, sino a través de ellos. Podemos hacer esto usando sus ideas, exponiendo sus limitaciones y compensándolas. Aunque una alineación momentánea con ciertos pensadores pueda parecer falta de dirección, prefiero este gran signo de interrogación. Nunca me he comprometido completamente, pero siempre estoy abierto a nuevas ideas, buscando a quien me enseñe más sobre lo que soy capaz.
La mejor forma de aprender de pensadores es mediante la dialéctica. Este enfoque es duro, no todos lo llevan dentro, pero tú sí. Creo en ti.